Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos a otro método para resolver ecuaciones diferenciales. Esta vez estamos con el método de solución por series de potencias. Este método me lo pidió Adrián, muy buen alumno, él siempre comparte mucho mis publicaciones y me apoya mucho, entonces lo menos que puedo hacer es hacer el video que me pidió. Entonces muchas gracias por pedirlo, Adrián, y vamos allá. Este método es un método para resolver ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos a nuestra ecuación que sea algo de la forma AX, donde A es una función más una función BX y' más una función CX y igual a 0. Y nosotros queremos resolver esto alrededor de algún punto x0. Entonces por lo general nos darán alguna condición inicial del tipo y de x0 que sea igual a algún a0 y alguna ecuación para alguna condición para la derivada y' de x0 igual a 1, y entonces nosotros tendremos que resolver esta ecuación de manera que se cumplan estas condiciones. Y pues por lo general cuando nos dan algunas condiciones alrededor de un punto o en un punto x0 en específico, queremos hacer nuestra solución alrededor del punto x0. Ahora les voy a mostrar el método en el que nuestro punto x0 es a lo que se le llama un punto ordinario, no un punto singular. Nosotros a esta ecuación la podemos convertir en una ecuación de la forma y' más bx sobre axy' más cx sobre adx y igual a 0, y entonces a este factor de aquí le llaman p de x y a este q de x. Entonces siempre y cuando a de x no sea 0 en todos los puntos, porque si no pues no sería de segundo orden, este término no aparecería y entonces pues ¿cuál segundo orden, verdad? Solo tendríamos orden 1, pero en este caso nosotros tenemos a nuestra ecuación y' más p de xy' más q de xy igual a 0, y entonces si p y q son analíticas en x0, entonces x0 se llama un punto ordinario. Si no son analíticas, y esto se puede dar por varias razones, pero lo más común es que nosotros tengamos que el límite cuando x tiende a x0 de p de x pues no exista, ya sea que explote, tienda a más infinito, a menos infinito, o que simplemente no exista, o el mismo límite pero para q, que voy a poner nada más no existe. Para mí que se va a más o menos infinito es que no exista. Entonces en este caso la función p y o q no son analíticas en x0 y entonces x0 se llama un punto singular. Entonces hay métodos para resolver las ecuaciones. Si nosotros tenemos un punto singular, que bueno, puede ser que exista la solución, puede ser que no, y ese se llama el método de Frobenius, pero nosotros nos vamos a concentrar por ahora nada más en las ocasiones en las que x0 es un punto ordinario. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una ecuación del tipo xy' más x menos 1 y' más y igual a 0, esta ecuación, por ejemplo, 0 es un punto singular. Entonces no resolveríamos esa ecuación alrededor del 0, nosotros preferiríamos resolverla alrededor de otro punto. ¿Por qué es singular? Porque cuando nosotros pasamos a la x dividiendo, pues entonces estos límites dejan de existir. Entonces, a ver, vamos al meollo del asunto. Supongamos que nosotros tenemos entonces a nuestra ecuación de la forma y' más px de y' más qx de y igual a 0, y que nosotros queremos resolver alrededor de un punto x0 que es ordinario. Entonces el truco o lo que vamos a hacer es nosotros escribir a y de x como una serie de potencias de x alrededor de x. Esto sería desde n igual a 0 hasta infinito. Entonces nosotros escribimos a y como esta serie de potencias y nosotros podemos resolver esta ecuación haciendo nosotros la sustitución de hacer aquí a y a la derivada y a la doble derivada y sustituyendo aquí. Nada más, antes de hacer eso, déjenme hacer una observación. Por lo general, a mí me gusta más hacer un cambio de variable para que esto sea más sencillo. Hacer un cambio de variable que diga u igual a x menos x0, de manera que esta
ecuación la resuelvo para que en vez de que y sea igual a y de x, la hago como que y sea igual a y de u. O sea, lo pongo en función de u, y pues estas ecuaciones simplemente cambian como y' más p de aquí obviamente x sería entonces u más x0, entonces sería p de u más x0, y' más q de u más x0, y igual a 0, y entonces estas serían las funciones sobre las que estaríamos resolviendo, esos serían nuestros factores. Entonces la ventaja de hacer eso es que y de u pues nos queda simplemente como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de an u a la n, que me parece más fácil de trabajar. En realidad es igual de fácil, solamente que tengo que escribir menos, ¿verdad? Porque estar cargando el x menos x0 todo el tiempo se me hace que es realmente más talacha, más complicado. En cambio, si hacemos esto, pues nada más tengo que escribir la u, entonces es más corto. Y esto también es para mostrarles que siempre podemos nosotros hacer nuestra solución haciendo un pequeño cambio de variable, de manera que sea una serie de Taylor realmente, en vez de una serie de Loren alrededor de algún punto. Entonces eso queda más cómodo, así que permítanme suponer, sin pérdida de generalidad, que mi serie va a ser y de x igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito a n x a la n. Y más adelante en los ejemplos voy a poner un ejemplo en el que realmente hago este cambio de variable con la u, para que vean que no es demasiado rollo, que realmente sí queda bien, para poder nosotros suponer siempre que estamos alrededor del 0. Entonces, si nosotros hacemos eso, nosotros vamos a tener que y' va a ser igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de... Entonces nosotros derivamos sumando a sumando, y entonces nosotros tenemos que esto es n a n x a la n menos 1, y y' va a ser la suma desde n igual a 0 hasta infinito de n por n menos 1, o sea, volvemos a derivar esto, a n x a la n menos 2. Entonces nosotros ya tenemos tanto a y' como a y' escritos en formato de series de potencias, y entonces nosotros sustituimos todo esto aquí. Noten ustedes que no tiene que empezar aquí la suma desde n igual a 0, porque para n igual a 0 esto es 0, y entonces todo esto se anula. Entonces a algunas personas les gusta directamente transformar esto y decir, bueno, yo voy a pedir que esto sea desde n igual a 1, porque de todas formas el valor de n igual a 0 se va a anular, no va a existir. Y algunas personas dicen, bueno, aquí yo voy a pedir n igual a 2, porque para n igual a 0 esto se hace 0, entonces se anula, y para n igual a 1 esto se hace 0, entonces se anula. Así que empezar en n igual a 2 o empezar en n igual a 0 o empezar en n igual a 1 en realidad no hace diferencia, pero esto me parece que es más sencillo, depende del caso. Pero entonces el truco va a ser que nosotros vamos a sustituir tanto esto, lo vamos a sustituir en nuestra ecuación original, y vamos a tratar de determinar nuestros coeficientes, que vendrían siendo los ANs para n desde 0 hasta infinito. Entonces vamos a tener que determinar a A0, A1, A2 y a todos. Hay un par de estos coeficientes que son inmediatos de determinar. Noten ustedes que y de 0 es igual a, bueno, esto es A0 más A1, 0 elevado a la 1, más A2 por 0 elevado a la 2, más etcétera. Entonces todos estos términos se van a anular, y entonces realmente nosotros vamos a tener que y de 0 es igual a 0. Y si nosotros calculamos y' de 0, y' de 0 es igual a 1, porque para n igual a 1, esto es 1 a 1, x a la, pues 1 menos 1 es 0, o sea, esto es 0 a la 0, o sea, es 1, más 2 a 2, 0 a la 1, más 3 a 3, 0 al cuadrado, más etcétera. Entonces, en este caso, estos son los que se van a anular, y entonces nos va a quedar que la derivada de y en 0 es igual a 1. Entonces, si nosotros nos dan condiciones iniciales de y y de y',
Así nosotros determinamos inmediatamente a nuestros valores de A0 y de A1. Pero bueno, ustedes van a decir, ok, ya sé cuánto entonces vale mi A0 y mi A1 si nos dan condiciones iniciales, o si no les dan condiciones iniciales simplemente se quedan expresados. Pero ¿cómo determino a todos los demás? Me faltan una infinidad. Pues resulta que por lo general, o cuando este método funciona, nosotros vamos a obtener una serie de recurrencia en la que nosotros vamos a poder obtener que A2 lo podemos expresar en términos de A1 y de A0, y luego A3 lo vamos a poder expresar en términos de A2 y A1, por ejemplo, o en general de los anteriores. Y entonces en general AN más 2 lo vamos a poder expresar en términos de AN más 1 y AN, lo que significa que si yo sé cuánto vale A1 y A0, entonces puedo calcular a A2. Y si sé cuánto vale A2, A1 y A0, porque bueno, en general puede que se necesiten a muchos de los anteriores, no nada más a los anteriores dos, o puede que se use solo a uno de los anteriores. Pero la idea es que si yo ya puedo calcular a los anteriores, puedo calcular a A3, y así sucesivamente. Si yo puedo calcular a los anteriores, entonces puedo calcular al siguiente. Esas relaciones se llaman de recurrencia porque recurres a los casos anteriores para poder calcular los siguientes. Entonces se va haciendo la recursión y de esa manera se van calculando a todos los demás coeficientes. A veces, o por lo general, vamos a poder obtener una fórmula general de nuestro término AN, y eso va a ser muy cómodo, pero no siempre se va a poder tan fácil. Pero de todas formas, cuando nosotros tengamos a todos nuestros coeficientes, nosotros ya vamos a poder escribir a Y como nuestra sucesión en la que nuestros términos, nuestros coeficientes AN ya están determinados, y esa va a ser nuestra solución de nuestra ecuación. Antes de pasar a los ejemplos, déjenme hablar de una cosa que a veces les piden también, que se llama el radio de convergencia de una serie de potencias. Si nosotros tenemos una función f de x expresada como una serie de potencias, a veces esta serie de potencias no converge en todos los puntos de la recta real. O sea, por ejemplo, hay una serie de potencias que a mí me gusta, que es la del logaritmo de 1 más x, que la serie de potencias por lo general la escriben como la suma de, bueno, esto lo escriben como x entre 1 menos x cuadrada sobre 2 más x al cubo sobre 3 menos x a la cuarta sobre 4, o sea, esto es más etcétera, o sea, esto es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de AN x a la n, pero donde los coeficientes AN son igual a menos 1 a la n más 1 dividido entre n. Entonces, hay un caso muy fácil en el que esta sucesión no converge, que es cuando hacemos x igual a menos 1. Nosotros ya sabemos que el logaritmo de 0 pues se va a menos infinito, y de hecho si sustituimos aquí x igual a menos 1, pues esto nos da menos 1, menos 1 medio, menos 1 tercio, que es pues la serie armónica negativa, y eso sabemos que sea menos infinito. Entonces, esta serie no converge en todos lados. De hecho, esta serie va a converger solamente si el valor absoluto de x es menor que 1. Entonces, a este número 1 que tenemos aquí le llaman el radio de convergencia. Es un parámetro, un número que nos dice hasta dónde va a converger nuestra serie de potencias. El radio de convergencia lo denotamos como R, y hay una forma muy fácil, afortunadamente, de calcularlo, que es el límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de AN dividido entre el valor absoluto de AN más 1. Y hay otra fórmula de esta, que es 1 entre el límite superior cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de el valor absoluto de AN. Nada más que esta fórmula de aquí nunca la he usado, y esta siempre la he usado. Esta es mucho más fácil de calcular. Y entonces, si nosotros aplicamos esa fórmula a esta serie que tiene a estos valores de AN, entonces nosotros tenemos que esto es el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de menos 1 a la n más 1 dividido entre n sobre el valor absoluto de menos 1 a la n más 2 dividido entre n más 1. Y entonces el valor absoluto se come a estos signos menos que podrían aparecer, y entonces esto es 1 entre n sobre
1 entre n más 1, y pues es muy fácil ver que esto ya es igual a 1. Entonces, efectivamente, nosotros calculando el radio de convergencia con esta fórmula, obtenemos que el radio de convergencia es 1, y comprobando así esta afirmación que yo dije, que el radio de convergencia de esta serie era igual a 1, o sea que el intervalo en el que converge esta serie centrada en el 0 es menos 1,1. Y de hecho en alguno de estos lados puede que sí converja, o sea el intervalo puede ser menos 1,1 y de este lado cerrado, que de hecho así es como es. O puede que sea cerrado de los dos lados, o abierto de los dos lados, o cerrado del lado izquierdo y abierto del lado derecho, pero siempre va a ser un intervalo de esa manera. Entonces eso es a lo que se le llama el radio de convergencia, y en realidad es muy fácil de calcular, simplemente se necesita esta formulita de aquí. Entonces, a ver, vamos a pasar a los ejemplos en los que vamos a calcular las soluciones usando el método de las series de potencias de unas cuantas ecuaciones diferenciales, y vamos a calcular también sus radios de convergencia, porque es común que en estos ejercicios te pregunten cuáles son los radios de convergencia de estas ecuaciones. Entonces vamos allá. Mi primer ejemplo dice y' más 2xy igual a 0. Ustedes van a decir, oye Cal, pero me dijiste que esto era para ecuaciones lineales de segundo orden, ¿dónde está la otra derivada? Pues es cierto que sirve para ecuaciones lineales de segundo orden, de hecho sirve hasta para ecuaciones de mayores órdenes, nada más que se vuelve muy talachudo, pero también para ecuaciones de primer orden. Obviamente ustedes a lo mejor podrán decir, yo puedo resolver esta ecuación de una manera más sencilla, pero vamos a hacerlo usando el método solamente como un ejemplo ilustrativo. Entonces, vamos a resolver alrededor del 0. Esto no tiene puntos singulares, entonces vamos a hacerlo alrededor del 0. Va a ser cómodo de hacerlo de esa manera. Entonces y de x va a ser la suma desde n igual a 0 hasta infinito de a n x a la n. Tampoco tenemos condiciones iniciales aquí, pero pues no importa, las dejamos expresadas. Y entonces y' de x va a ser la suma desde n, y lo voy a poner desde n igual a 1 hasta infinito, baja una n a n, x a la n menos 1. Entonces sustituimos aquí. ¿Qué obtenemos entonces? Voy a sustituir primero y', la suma desde n igual a 1 hasta infinito de n a n, x a la n menos 1, más 2x por la suma desde n igual a 0 hasta infinito de a n, x a la n es igual a 0. Entonces voy a meter este coeficiente aquí adentro para obtener algo que esté todo dentro de las sumas. Suma desde n igual a 1 hasta infinito, n a n x a la n menos 1, más la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 2 a n x a la n más 1 igual a 0. Entonces, ¿cómo obtengo yo la relación de recurrencia que yo mencionaba? Lo que tenemos que hacer es, en nuestras sumas, hacer que nuestros coeficientes, nuestros exponentes de las x sean iguales. Nosotros podemos hacer un cambio de variable de nuestra n, porque finalmente la n es un índice, a lo que le llaman un índice mudo. En realidad la n no aparece en la expresión, en realidad la n se va sustituyendo en nuestra suma, y la n en realidad nunca aparece. La n nada más es un recurso que nosotros utilizamos para escribir esto de esta manera más sintetizada. Entonces nosotros podemos hacerle un cambio de variable a la n y no afecta. Entonces lo que queremos nosotros intentar es hacer un cambio de variable de tal manera que nuestros exponentes de la x sean todos iguales, sean todos el mismo exponente, y de esa manera poderlo juntar todo, y así, usando el hecho de que esto tiene que estar igualado a 0, hacer nuestra relación de recurrencia. Entonces, como aquí tenemos un exponente que es n-1 y aquí tenemos un exponente que es n más 1, pues yo sugeriría tratar de cambiar a este exponente por un exponente n más 1 o a este exponente por un exponente n menos 1. Pero claro, a todos nos gustan más los números positivos que los negativos, entonces vamos a tratar de cambiar a este exponente por un n más 1. ¿Cómo hacemos eso? Pues nosotros queremos que nuestro n menos 1 se vuelva un... Bueno, voy a cambiar de letra para no estar poniendo como n menos 1 igual a n más 1 y que no se entienda nada. Voy a ponerle m.
m más 1. De todas formas, no importa cómo le llamemos, porque es, como les digo, un coeficiente mudo. Entonces, si nosotros hacemos este cambio de variable, nosotros tenemos que n va a ser m más 2 y m va a ser n menos 2, simplemente despejando de aquí. Entonces, nosotros vamos a tener que esta ecuación va a ser igual a la suma. Entonces, nosotros vamos a contar ahora a partir de m. Si nosotros empezamos en n igual a 1, entonces m igual a ¿cuánto debe ser? Pues sustituimos aquí, entonces tenemos que n igual a 1 va a ser que m sea igual a menos 1. Entonces, desde m igual a menos 1 hasta infinito. Y luego aquí n lo sustituimos por nuestro m más 2 a sub. Entonces de nuevo n se va a convertir en m más 2 y x a la n más 1, n menos 1, perdón, se va a convertir en m más 1. Y ya tenemos más la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 2 a n x a la n más 1. Pero como estos son coeficientes mudos, los podemos nosotros cambiar por la letra que nosotros queramos, siempre y cuando nosotros cambiemos todo igual. Entonces, déjenme en vez de poner n, poner m. De todas formas, esta notación lo único que hice es que la m la estamos sustituyendo para obtener nuestros valores. Y esto lo que hice es que la n la vamos sustituyendo para obtener nuestros valores. Entonces, no importa si yo le llamo m o si yo le llamo n, significa exactamente lo mismo. Y esto debe estar igualado a 0. Ahora sí viene la parte de juntar a nuestras sumas. Bueno, primero, para poder juntar a nuestras sumas, nosotros necesitamos que empiecen en el mismo lugar. Si no empiezan en el mismo lugar, no podemos juntarlas. Entonces, esta suma de aquí, si notan, es lo mismo que hacer nosotros m igual a menos 1. Y luego, o sea, esta suma es m igual a menos 1, luego m igual a 0, luego m igual a 1, luego m igual a 2 y así para arriba. Sin embargo, si nosotros sacamos al sumando que vale m igual a menos 1, esto sería, digamos, voy a poner m más 2 a m más 2 x a la m más 1, pero aquí evaluando en m igual a menos 1, más la suma desde m igual a 0 hasta infinito de lo mismo, más por supuesto el otro sumando. ¿Qué fue lo que hicimos? Este sumando, el que empieza el primerito, el de m igual a menos 1, lo saqué y todos los demás sumandos se quedan aquí. Y eso para que aquí empiecen en lo mismo. Claro, aquí me falta evaluar en m igual a menos 1. Entonces cuando yo evalúe, esto me da, pues m igual a menos 1 más 2 es 1. De nuevo, menos 1 más 2 es 1. Entonces esto es a1. X a la menos 1 más 1 es 0. Entonces en realidad esto es x a la 0, o sea es 1. Y luego ya juntamos en nuestra suma desde m igual a 0 hasta infinito, ya podemos nosotros juntar a estos dos porque ya la suma empieza en el mismo lugar, empieza en 0. Entonces los podemos juntar sin que haya ningún problema de eso. Y entonces nosotros tenemos que esto es m más 2 a sub m más 2 más 2 a m x a la m más 1 igual a 0. Nosotros tenemos aquí entonces que la x a la m más 1 la factoricé, la puse toda junta a la derecha y todo el coeficiente lo puse junto para tener un solo coeficiente. Entonces, esto va a ser igual a 0 si solo si todos los coeficientes que nosotros tenemos son igual a 0. O sea, esto es igual a 0 y este de aquí que quedó solito es otro coeficiente que también tenemos que considerarlo, es igual a 0. Entonces, nosotros tenemos que, a ver, a0 es igual a, pues, quién sabe, nosotros no tenemos alguna cosa que nos determine a A0 en este momento, entonces A0 simplemente va a quedar igual a lo que nosotros queramos. De hecho, A0 es nuestra condición inicial para la Y, así que A0 no tenemos ninguna necesidad de determinarlo. Siempre a nosotros nos va a quedar una o dos constantes que nosotros podemos tweakear para acomodar a nuestra condición inicial. Luego, A1 es igual a 0. Ok, y a partir de ahí nosotros tenemos esta relación de recurrencia que dice m más 2 a sub m más 2 más 2 veces am es igual a 0. Y entonces si nosotros despejamos a este de aquí, nosotros tenemos que a m más 2
es igual a menos 2 sobre m más 2 a m. Entonces, si nosotros queremos calcular a A3, pues esto es el caso cuando m es igual a 1. Cuando m es igual a 1, esto da A3. Entonces esto es menos 2 sobre 3, porque m más 2 de nuevo es 3, a m. Pero AM es A1, déjenme ponerlo aquí, m igual a 1. AM es A1 y A1 es 0, entonces esto es por 0. De hecho, aquí debía haber empezado con m igual a 0, ¿verdad? Hubiera sido más ordenado, pero bueno, déjenme hacerlo de una vez. Es A2 es igual a menos 2 sobre 2 a 0. Entonces esto va a ser simplemente menos a 0, ¿ok? Entonces tenemos que A2 es menos a 0. Luego m igual a 2, vamos a tener que esto es a 4. Déjenme sí voltear estos para que no se haga un mega relajo. Ok, ahora sí, m igual a 2 es a 4, que es menos 2 sobre 4 a 2, pero sustituyendo a 2 tenemos que a2 es menos a 0, entonces esto es menos 2 sobre 4 a 0. De hecho, posiblemente es conveniente sí escribir todo el menos 2 sobre 2, porque aquí empezamos a tener una cosa interesante, que es que nosotros tenemos, esto es menos 2 al cuadrado sobre 2 por 4 a 0. Entonces como que va teniendo una estructura. Luego m igual a 3, pues esto es a5, pero a5 va a ser algo multiplicado por a3, ¿verdad? Porque m es igual a 3 y entonces según nuestra relación de recurrencia que tenemos aquí, es eso, pero A3 es igual a 0, entonces A5 también va a ser 0. Entonces pareciera que todos los m's impares se van a ir cancelando. Si nosotros tenemos m igual a 4, esto es A6 igual a, nuevamente, menos 2 sobre 6 a 4, pero A4 es esto, entonces esto es menos 2 al cubo ahora sobre 2 por 4 por 6 a 0. Y entonces ya se ve un patrón. Esto se tendría que probar más formalmente por inducción, pero desde aquí yo ya más o menos puedo intuir que AM va a ser 0 si M es impar y va a ser menos 2 a la n dividido entre 2 por 4 por 6 por etcétera hasta por 2n. Entonces eso se puede probar, se puede hacer más intuitivo, pero de hecho, si notan, digamos, dejamos un menos 1 a la n arriba y pasamos el 2 dividiendo abajo, 2 por 4 por 6 por etcétera por 2n, pues este 2 va dividiendo, puede ir dividiendo, o sea, sería como 2 por 2 por 2 por etcétera por 2, entonces va dividiendo a cada uno de estos, entonces esto sería igual a menos 1 a la n dividido entre 1 por 2 por 3 por etcétera hasta por n, o sea, esto sería menos 1 a la n entre n factorial si m es igual a 2n. Entonces pues sí, hay que observar bien, esto ya es más como de nuestra álgebra que nosotros traigamos, bueno, álgebra entre comillas, nuestra experiencia de hacer computabilidad de estos tipos de valores, pero entonces nosotros llegaríamos a que nuestro resultado y a la x es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de a n, digamos voy a poner a m, x a la m, pero entonces esto sería la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n dividido entre n factorial, y aquí recuerden que estoy pidiendo m igual a 2n, entonces como aquí tengo x a la m, esto lo voy a sustituir por x a la 2n, y esto sería la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos x cuadrada a la n dividido entre n factorial, y pues si ustedes conocen sus series de potencias saben que esto es e elevado a la menos x cuadrada. Ah, y me faltó el a0, ¿verdad? Todos estos, sí, eso no se nos puede olvidar. Aquí todos estos términos están multiplicados por a0, por a0, por a0. Entonces aquí es por a0, entonces realmente esto debería ser a0. Entonces pues el a0 simplemente lo voy a factorizar aquí afuera de todo porque todo queda multiplicado por a0.
y entonces el A0 queda aquí hasta afuera. Entonces y de x es A0 e a la menos x cuadrada. Entonces, muy bien, ese sí es un buen acero, es casi un acero inoxidable. Ok, entonces está bien y solo tuvimos una variable, lo cual es correcto porque nuestra ecuación lineal solamente era de primer orden, solamente tenía una derivada, entonces solamente debemos tener nosotros una constante que nos aparece ahí. Ah, y por cierto, si nosotros quisiéramos calcular al radio de convergencia, este radio de convergencia es chistoso. Sería R igual al límite de AN entre AN más 1 y por supuesto valores absolutos, y pues va a resultar que este límite no existe porque uno de esos siempre va a ser 0, ya sea que n sea impar y entonces el 0 queda arriba, o n sea par, en cuyo caso n más 1 es impar y entonces el 0 queda abajo. Entonces esto va a estar oscilando entre 0 infinito, 0 infinito, 0 infinito. Sin embargo, nosotros podemos aplicarle ese límite a este valor de aquí, a esta serie, y entonces esto nos va a dar, bueno, el menos 1 se va con el valor absoluto, entonces esto es 1 entre n factorial dividido entre 1 entre n más 1 factorial, es decir, esto es, bueno, el límite, es decir, esto es n más 1 factorial entre n factorial, y por supuesto el límite, n más 1 factorial entre n factorial es simplemente n más 1, y el límite cuando n tiende a infinito de eso pues es infinito. Entonces nuestro radio de convergencia en este caso es infinito, lo que significa que pues realmente esta sucesión converge en todos los puntos, x puede valer lo que sea. Ok, siguiente ejemplo, tenemos y' más x cuadrada más 4x más 4y menos 8 más 4xy igual a 0. Entonces pues esto a priori ya se ve más complicadito, y además tenemos nosotros estas condiciones iniciales o estas condiciones de frontera que nos dice que y en menos 2 debe valer 0 y y' en menos 2 debe valer 1. En menos 2, eso es un poco sospechoso, ¿verdad? Es un poco chistoso que nos ponga que es en menos 2. Probablemente este ejercicio quiere que nosotros hagamos esta ecuación centrada en menos 2 por alguna razón. Si nosotros vemos esta paréntesis de aquí, esto pues tiene una cara conocida. Esto es un binomio, un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Esto es x más 2 al cuadrado, y. Y si vemos esto, pues de hecho aquí también podemos factorizar un x más 2. Nosotros podemos sacar un 4 y entonces esto se vuelve x más 2, nada más cambiando de orden estos dos. Pero bueno, el orden de los sumandos no altera la suma. Y entonces tenemos esto. Pues ya está mucho más claro que esto está centrado en x igual a menos 2, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos x igual a menos 2, pues esto es 0, esto es 0. Entonces ese es un buen lugar para centrar nuestra ecuación. Entonces pues yo les propongo hacer el cambio de variable x más 2 igual a u. Ese cambio de variable para tener nuestra u obviamente centrada en u menos 2 igual a x, nuestra u obviamente centrada en menos 2, de manera que nosotros podemos resolver esto mucho más fácil. Entonces esto se convierte en y' más u cuadrada y menos 4u y, perdón, esta es y', uy, desde el principio no la puse, y', muy bien, igual a 0, y entonces estas condiciones se cambian a y de 0 igual a 0 y y' de 0 igual a 1. Claro, aquí sí estamos pensando a que y sea función de u, ¿verdad? Porque cuando x es igual a menos 2, u vale 0. Entonces, haciendo ese cambio de variable, nosotros tenemos esto que pues ya se ve mucho más bonito, mucho más reconocible, manejable, etc. Entonces, pues vamos a resolverla de esta manera. En vez de hacer nosotros a nuestra serie de potencias que esté centrada en menos 2, pues la hacemos centrada en 0 con u, y entonces así podemos escribir menos. A ver, entonces y lo escribimos como la suma de any a la n, obviamente desde n igual a 0 hasta infinito. Y' es la suma desde n igual a 1 hasta infinito, n a n y a la n menos 1, y y' es la suma desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 a n, que estoy poniendo yes,
pero lo que debería estar poniendo es U. No sé qué traigo hoy. Supongo que es porque es un poco más temprano de lo que normalmente escribo. N-2. Ok, eso está correcto. Muy bien, porque estamos poniendo a Y en función de U. Nosotros vamos a tener que A0 va a ser igual a 0 y A1 va a ser igual a 1, por lo que nosotros calculamos acá de nuestras condiciones iniciales que les decía yo. Pero eso va a venir en juego un poco después. Entonces, nuestra condición inicial de la Y es 0, nuestra condición inicial de la Y' es 1, y por eso tenemos nosotros eso así. Entonces vamos a seguir trabajando normal, y eso a la hora de calcular a las A's lo vamos a sustituir y lo vamos a obtener. Entonces sustituimos aquí y lo voy a hacer ahora un poco más eficientemente. Esto es la suma desde n igual a 2 hasta infinito de n-1 a n u a la n-2 más pues este u al cuadrado. Directamente lo voy a meter sumando 2 ahí. Y entonces esto es la suma desde n igual a 1 hasta infinito, n a n, y entonces lo que les decía, en vez de poner n-1 voy a poner n más 1 porque le estoy sumando el 2 que viene de esto de aquí, y finalmente menos, o bueno, voy a poner más, y de una vez el menos 4u lo voy a meter también. Y entonces esto es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de a n, pero bueno, déjenme poner de hecho menos 4 a n u a la n más 1. Entonces también metiendo esta u y el menos 4 queda así, la u y el menos 4. Entonces nosotros esto igualado a 0. Queremos poner nuevamente que todos nuestros exponentes sean iguales para poder nosotros juntar todo bien. Entonces pues como aquí tenemos n más 1 y n más 1, pues yo sugiero que lo hagamos todo con n más 1. Entonces nosotros tendremos que hacer esto, cambiarlo a m más 1, que esta n menos 2 se vuelva el m más 1. Entonces queda así. Por lo tanto, déjenme poner esto más para acá. Por lo tanto, m es n menos 3 y n es m más 3. Y entonces nuevamente nosotros vamos a tener que esta suma se va a volver la suma desde n igual a, si n es igual a 2, entonces m se vuelve menos 1 nuevamente. Entonces desde m igual a menos 1 hasta infinito. Luego n es m más 3 y por supuesto n menos 1 va a ser m más 2 a sub m más 3 u a la m más 1, que es lo que queríamos, más el resto. Y al resto de una vez le voy a cambiar la n por m para que se vea todo igual. U a la m más 1 igual a 0. Ahora queremos juntar a todas las sumas en una, pero para poder juntar todas las sumas en una necesitamos que estos valores en los que empiezan nuestras sumas sean iguales. Entonces tenemos que sacar nosotros algunos sumandos de nuestras sumas para que todos queden iguales. Vamos a hacerlo de manera que, a ver, déjenme hacer este pequeñísimo cambio en el que yo voy a poner, en vez de m igual a 1, voy a poner m igual a 0. Y la razón es porque si aquí yo sustituyo m igual a 0, pues esto me da 0. Entonces en realidad no hago diferencia. Empezar en m igual a 0 o m igual a 1 da lo mismo, porque de todas formas en m igual a 0 este sumando es 0. Entonces voy a hacer eso para poder juntar todo de nuevo en suma desde m igual a 0 hasta infinito. Y nada más me va a sobrar un sumando de aquí, que es el sumando de cuando tenemos nosotros m igual a menos 1. Ya después empezamos en m igual a 0 y todo sigue bien. Entonces cuando tenemos m igual a menos 1, pues esto nos da 2 por 1 a sub 2 u a la 0. O sea, este término no va. Y ahora sí voy a poner toda la suma de lo que falta. Entonces aquí nada más saqué, este es el término cuando m es igual a menos 1, lo puse aquí. Y ya el término a partir de m igual a 0 en adelante, ya lo junto con todo lo demás. Y entonces esto es m más 3 por m más 2 a sub m más 3 más m a sub m menos 4 a sub m u a la m más 1 igual a 0. Entonces aquí ya me estoy quedando sin espacio, pero tenemos entonces que 2 a 2 tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Porque este cuenta como es un coeficiente más, es el coeficiente de u a la 0, y aquí tenemos todos los coeficientes a partir de u a la 1, porque si empezamos en m igual a 0, u a la 1 sería nuestro primer
exponente, y entonces tenemos nuestra relación de recurrencia que dice que m más 3 por m más 2 a sub m más 3 más, déjenme juntar esto con esto para que quede m menos 4 a m igual a 0. Entonces déjenme pasar esto para acá, que esto ya nos va a dar muchísima información y ya vamos a estar nosotros en forma para empezar a sacar nosotros a nuestros valores de las A's. Entonces nosotros tenemos por hipótesis que A0, por la condición de frontera que nos dieron, A0 es 0, A1 es 1. Entonces A0 es 0, A1 es 1. Y A2, por esta condición de aquí, tenemos que A2 también es igual a 0. Entonces estamos con un buen inicio. Ahora, si nosotros despejamos a sub m más 3 de aquí, nosotros tenemos que a m más 3 es igual a m menos 4 sobre m más 3 por m más 2 a m. Entonces, si nosotros hacemos m igual a 0, sería nuestra primera m, nosotros tenemos a 3 igual a menos 4 entre 3 por 2 a 0. Y esto pues obviamente es igual a 0 porque A0 es igual a 0. Ahora, nosotros calculamos a m igual a 1, entonces esto es A4 igual a 1 menos 4 menos 3 dividido entre 4 por 3 a 1 y A1 es igual a 1, entonces esto es simplemente menos 3 sobre 4 por 3. Luego A5 va a incluir a A2, pero A2 es igual a 0, entonces es 0. Y A6 va a tener aquí multiplicando a A3, pero A3 también es 0, entonces esto es 0. Esto es m igual a 2, m igual a 3 y m igual a 4, que es A7, pues esto sí va a ser 7 menos 4 es 3 entre... esto debería ser 4 menos 4. ¿También va a dar 0? Sí, ¿verdad? Porque esto es 4 menos 4 es 0. Vale, entonces esto es 0 dividido entre algo por A4, que A4 sí era un valor que no era 0, pero como esto salió 0, pues se hizo 0. Y entonces, en general, a partir de aquí, todos los ANs con n mayor que, pues desde n mayor que 5, van a ser 0, porque siempre nosotros hacemos recurrencia a 3 antes, ¿verdad? Tenemos m más 3 y aquí tenemos 3 anteriores. Entonces, por ejemplo, en A4 era A3 antes es A1, A5 3 antes es A2, A6 3 antes es A3, A7 3 antes es A4, pero esto se anuló. Entonces, todos los siguientes que hagamos vamos a hacer referencia a 3 antes, 3 antes, 3 antes, pero ya todos desde 3 antes de A8 en adelante todos son 0. Entonces todos estos van a ser 0, por lo tanto nuestra ecuación va a quedar un polinomio. Wow, ok, esto es muy cool. No crean que no resolví el ejercicio antes, solamente no había llegado tan lejos. Entonces este valor de aquí, los únicos valores que nos sobrevivieron fue A1 igual a 1 y A4 igual a, pues, menos 3, esto realmente es menos un cuarto. Por lo tanto, nuestra nuestra y de u es igual a, la suma es de n igual a 0 hasta infinito de a n u a la n, pero entonces solamente sobreviven estos dos, todos los demás son 0, entonces esto es 1 por u a la 1 menos un cuarto u a la 4. Y por supuesto, si nosotros queremos volver a cambiar a nuestra variable original, nosotros teníamos que hicimos u igual a x más 2, me parece, o sea, x es u menos 2, entonces sustituyendo aquí esto da x más 2 menos un cuarto de x más 2 a la 4, y entonces pues este sería nuestro resultado. Muy cool, muy cool. Y bueno, el radio obviamente es igual a infinito de nuevo, porque nuestra ecuación, nuestra función es un polinomio. Un polinomio lo podemos calcular en donde nosotros queramos y en todas partes. Bueno, pues espero que estos ejemplos sean suficientemente ilustrativos. No sé qué tanto
aportaría ser un ejemplo más, porque la técnica básicamente es lo mismo y pues sí es mucha talacha. Me estoy dando cuenta de que me estoy tardando mucho, ya estoy un poco excediéndome del tiempo, así que pues voy a dejar esto hasta aquí. Si sienten que hacen falta más ejemplos, les gustaría que hiciera más ejemplos o viera algún otro método, pues me lo pueden dejar en los comentarios y yo con gusto puedo ver la posibilidad de hacer más ejemplos después, hacer un video que sean, no sé, puros ejemplos de esto o alguna cosa así, pero pues yo creo que mejor lo voy a dejar hasta aquí por ahora. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de esto y por favor ayúdame a compartirlo a todas las personas que crean que les va a ser útil estos temas, estas cosas. Y pues ahí voy a dejar los links para mi Facebook y mi Instagram. Ahí está abajo cómo me pueden buscar en el Insta. Y también van a estar en la descripción del video los links. Entonces ya lo voy a dejar hasta ahí. Nos vemos en el siguiente. Adiós.